Diversas comunidades de esta región de la Araucanía recibieron por parte de la CONADI un informe que da cuenta del reconocimiento de la pérdida territorial de la que han sido objeto desde el año 1894. ¿De qué se trata esto? Bueno, las comunidades Francisco Huirío Lienán, Juan Currín y Juan Quidel, integrantes del Tragún Comunidades Mapuche Temuco, recibieron hace algunos días las resoluciones de aplicabilidad del artículo 20 letra B de la Ley Indígena 19.253, que les permite iniciar procesos de restitución territorial. Estos informes jurídicos administrativos emitidos por CONADI reconocen la pérdida de tierra sufrida por estas comunidades que ya les mencionábamos desde fines del siglo XIX, respaldada por títulos de merced otorgados por el Estado entre 1884 y 1929, según el título de merced número 273, entregado en el año 1894. El límite sur de la comunidad Francisco Huirío Lienán, por ejemplo, correspondía a lo que hoy es la avenida Pedro de Valdivia en nuestra capital regional. Bueno, de manera similar, el título de merced número 236, también de 1894, reconoce el territorio ancestral de las comunidades Juan Currín y Juan Quidel, abarcando sectores como el Camino a Tromén, Camino a Cholchol, Avenida Luis Durán y Avenida Andes, actualmente dentro del radio urbano de Temuco. Por eso decimos que estos informes dan cuenta de que ellos perdieron territorios. ¿Por qué? En el contexto, tal como lo decíamos en los titulares, del crecimiento urbano que ha tenido la ciudad de Temuco, Francisco. ¿Recuerdas tú que hace tiempo atrás conversábamos respecto de que Loncos comentaban también que la comuna de Temuco ha crecido y no solamente horizontalmente, sino que verticalmente? Hay muchas construcciones, hay muchos edificios, sí, claro, escuelas, y eso ha generado entonces que el espacio ancestral vaya reduciéndose. En retroceso. Exacto. Así que por eso también lo aclaramos para que usted entienda en qué sentido ellos han perdido el territorio. Bueno, el director nacional de la CONADI, Álvaro Morales Marileo, destacó que el crecimiento de las ciudades ha pasado por encima de las comunidades indígenas preexistentes al Estado, tanto desde una perspectiva sociológica como jurídica. Sus territorios han sido absorbidos por la presión inmobiliaria, comenta el director de la CONADI, una situación abordada por la Ley 19.253 y que hoy certifican mediante las resoluciones. Los informes jurídicos administrativos reconocen esta historia y el perjuicio sufrido, otorgando a las comunidades el derecho a reparación a través de la CONADI. Tenemos impresiones de su director nacional respecto de esto que les estamos comentando. Pasemos a revisarlas de inmediato. Este perjuicio tiene un derecho a reparación y esa reparación, por supuesto, tiene que darse dentro del marco de la Ley 19.253, respetando Constitución, derechos adquiridos y otros, a través de una compensación o reparación que muchas veces no es derechamente el inmueble que se perdió históricamente, pero sí alguno que pueda suplir esas características para un proyecto de vida e identidad mapuche. Bueno, tenemos las palabras del director nacional de la CONADI, que da cuenta de la importancia de esta resolución. Por otro lado, Danco Marimán, integrante del Tragún Comunidades Mapuche Temuco, señaló que se entregaron aplicabilidades a 3 comunidades profundamente afectadas por el crecimiento urbano de Temuco. Más del 90% de sus territorios han sido despojados, señala, y muchas familias viven hacinadas en menos de 1 hectárea. Dice que este reconocimiento es clave para avanzar hacia la justicia y encontrar soluciones a las demandas de tierra. Por otro lado, Marcelo Quidel, tesorero de la comunidad Juan Quidel, expresó que recibir este documento de parte de la CONADI en representación del Estado de Chile es muy significativo. Muchas comunidades esperan, dice, este reconocimiento para avanzar también en la restitución de tierras. Tenemos las palabras de Marcelo Quidel y también de Danco Marimán, así que les invitamos también a escucharlos a ellos. Todas las comunidades acá han tenido sus déficits en distintas otras maneras.
Al menos nosotros estamos metidos dentro de lo que es el límite urbano y tenemos un despojo de un 90% de nuestro territorio, lo que es un 10% que es parte de nuestras viviendas y un poco de área verde que queda, pero ya está todo contaminado por las poblaciones que han hecho alrededor de nuestros lofts. Son comunidades, como decía, totalmente afectadas por la ciudad, afectadas por tanto el Estado, por un lado, que ha ampliado caminos, que ha construido escuelas, pero también empresas privadas, inmobiliarias, que han construido departamentos, complejos habitacionales sobre los territorios ancestrales de estas comunidades. Bueno, queremos también contarles que las resoluciones de aplicabilidad para la compra de tierras son otorgadas de acuerdo con un informe jurídico administrativo emitido por CONADI, de acuerdo con el artículo 20, letra B de la ley indígena, el cual va dirigido a las comunidades con personalidad jurídica y directiva vigente que desean iniciar procesos de restitución territorial respaldados en documentos otorgados por el Estado, tales como los títulos de merced y títulos de comisario, tal como ocurre en este caso, reconociendo entonces que estas comunidades perdieron parte de sus terrenos producto del crecimiento que ha ocurrido en la comuna de Temuco. Pasamos